Dios continúe bendiciendo y guardando tu vida en gran manera con cada uno de vosotros, la pastora Carol Viviana Caicedo, en el programa En el Poder del Espíritu, perteneciente a la Red de Iglesias Jesús es el Maestro, con sede principal en Madrid, España. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros una reflexión, la cual se encuentra en el libro de Marcos 9, del 16 al 24, y vamos a hablar un poco acerca de la incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad. Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad es uno de los obstáculos, o es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas de Dios. Vemos a aquel hombre que fue delante de Jesús y le dijo: yo creo, pero necesito que me ayudes a creer, que ayudes a mi incredulidad. Y realmente vemos que en este versículo 9 del 16 en adelante, vemos como aquel padre suplica pidiéndole misericordia a Jesús para que sane a su hijo. Y aquel padre le dice a Jesús: si puedes. Realmente esta palabra la utiliza aquel padre porque él ya había visto que los discípulos no habían podido liberar o sanar a su hijo. Él ya venía de, vamos a decirlo así, entre comillas, de un fracaso, de que él había visto de que los discípulos, aunque habían sido enviados por Jesús con poder y eso para liberar y sanar, no habían podido hacer nada con este muchacho. Y Jesús le dice en tono de pregunta: si puedes, si puedes. Entonces le dices: sí, sí puedo. Pero Jesús también le dice: pero para el que cree todo es posible. Pero al instante este padre le dice: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. No estaba en juego lo que el poder de Jesús en ningún momento, ni la capacidad de Jesús para hacer el milagro, sino la fe de aquel padre. Por eso Jesús le dice: para el que cree todo es posible, porque en el corazón de aquel padre había fe, o había tanta fe como incredulidad. ¿Es posible esto? Claro que sí. Vamos a hablar también un poco acerca de Tomás. Tomás tenía fe. Tomás creía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús había sido resucitado el tercer día. Él creía en todo eso. Tenía fe en Jesús, pero también había incredulidad también en él. Él también tenía fe, pero también había una parte de él que también era incrédulo, porque fue de unos de los que hasta que no vio no creyó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿es posible que haya fe y incredulidad en un mismo corazón? Sí, mis hermanos, es posible. Nosotras algunas veces tenemos fe, pero otras veces también tenemos incredulidad. Por eso aquel padre le contestó: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Si ese padre no hubiese tenido fe en que Jesús o sus discípulos pudiesen hacer algo, no había llevado a su hijo. Porque si yo no tengo fe en algo o en alguien, yo no llevo. O sea, yo no voy.
porque si no hay una fe que me mueva a Yo llevarlo quiero o hablarle hacerlo, ese acerca padre sí que tenía fe. del Ese carácter padre sí que tenía de fe en Dios. Jesús. También tuvo fe en los discípulos, pero Y también a llegó veces un momento nosotros al ver podamos que sus pensar que discípulos sería no pudieron imposible hacer nada, que también podamos moró en él la incredulidad. Por visualizar eso el cuando está carácter de delante de Dios. Jesús, le dice, en plan, yo Pero, tengo fe de que tú lo puedes hacer, si porque podríamos puedes. explicar el Y carácter Jesús de le Dios. dice, sí puedo, Pero pero yo le para el voy a que cree decir todo es algo. posible. Debemos, Y él le como dice, yo líderes creo, pero necesito cristianos, que me ayudes debemos a tener creer, el a carácter que de se Dios. quite de mí esta incredulidad que está ¿Por qué? opacando Porque mi fe, Dios ¿verdad? depositó su carácter en el La hombre. diferencia entre dudar y ser Y incrédulo eso lo podemos es ver que casi dudar como es imposible, porque cuestionar dice, wow, yo tener el carácter de lo Dios. que crees. Bueno, Y la, pues déjeme decirle que en el libro de Génesis, incredulidad es una en el negativa capítulo 1, decidida a versos no creer. 26 y 27, La incredulidad dice nos la Biblia, conlleva o nos lleva hagamos al al pecado de hombre presunción. Y a la nuestra presunción imagen es y vanidad, es semejanza. arrogancia, es orgullo, es la falta de Y creó credibilidad Dios a al la hombre, verdad. varón La y hembra lo creó. incredulidad es el cemento que muchas veces Lea ese endurece el verso corazón. bíblico Y estamos en un tiempo en donde y, muchas veces y observa esa cambiamos la palabra fe por la imagen y razón. semejanza, ¿Y por qué? que Porque dice, esa razón nos déjeme conlleva aclararle a la incredulidad, que la a palabra no creer, imagen a que tenemos aquí enfocarnos en Génesis en las cosas que no es vemos, en la las cosas misma que operan palabra bajo, imagen bajo ciertos que parámetros en tenemos los en cuales Éxodo el ser 20. humano tiene el control de esos En Éxodo parámetros. 20, por ahí por La el versículo incredulidad 4 conduce adelante, a una habla eternidad sin Dios, pero de que también no la incredulidad hagamos también nos a conduce a imagen una vida terrenal de sin nada que Él. estás en los Y la cielos, de incredulidad nada que esté debajo de los cielos, no, ni sobre no, la tierra, ni debajo de la no se tierra. irá si Porque yo soy un Dios nosotros fuerte y celoso que no no comparte su gloria fortalecemos con el nuestro pecado. conocimiento en Eso Dios. dice Éxodo 20. ¿Por qué? Pero Porque no podemos esta confiar o palabra imagen depender de que alguien que tenemos nosotros aquí no en Génesis conocemos. Y mi no es la misma pregunta es, palabra ¿conoces imagen. a Dios? ¿Estás Porque aquí interesado en conocer a en Dios? Éxodo está ¿Quién es hablando Dios para tu de vida? ¿Quién es adorar Dios para a Dios. nosotros? La fe, Pero la paciencia, la en perseverancia, la Génesis, esperanza, el amor Dios está van creciendo hablando a medida que nosotros de vamos crear conociendo a un Dios, hombre a medida que que nuestra tenga fe se va fortaleciendo en su Dios. misma En el libro de imagen Romanos 10, y su 17, misma semejanza. nos habla un poco O sea, Dios de que no está así que las hablando personas ahí de pueden pintura llegar a confiar en Dios ni de cuando cultura. oyen el mensaje Dios acerca aquí de está hablando Jesucristo. de Y que la tenga incredulidad es la el causa mismo principal carácter detrás de de nosotros. toda Por eso dureza de dice, corazón hagamos, y eso es es la plural. raíz de Dice, toda amargura, hagamos rebelión y a un hombre frialdad. que También vemos en el tenga libro de Hebreos el 3, mismo carácter de nosotros, donde 3:12, que tenga perdón, la donde va misma dirigido a los inteligencia que nosotros, creyentes, a los que tenga cristianos, el y mismo donde dice, tú puedes razonamiento ser que salvo, nosotros. lleno del O sea, que Espíritu, y tenga tener un mi misma caminar ante Dios, ideas, y aún que se así pueda ser culpable de imaginar incredulidad. lo que Claro que yo sí, me lo estoy vemos en imaginando. Tomás. Porque ¿cuál era el Tomás, propósito que de Dios? estuvo con El Jesús, propósito de Dios caminó con Jesús, en la creación y aún y así había siempre ha sido incredulidad en él. Bendito sea el extender nombre del Señor. su reino, Y la incredulidad algunas extender veces el tocará reino de nuestra Dios. puerta y muchas Por veces eso Jesús, consciente cuando o los discípulos inconscientemente dijeron, la dejaremos enséñanos pasar. a orar, Pero Jesús le debemos dice, ser dile así sinceros el Padre como nuestro, aquel padre de y familia le el cual dice que se reconoció haga tu voluntad, y se su pídele a Dios que se incredulidad haga su y le voluntad, pidió así ayuda a como Dios la hace en Jesús. el cielo Y le dijo, y ayúdame también la haga Señor, aquí en la tierra. que tu O sea, poder está se hablando, perfeccione dice, en esa que venga es mi hacia nosotros debilidad. tu reino, Ayúdame a creer, hágase a tu tener una voluntad, fe así como genuina. tú la haces en el Borra cielo, de que mí también todo la haga aquí en la tierra. sentimiento Jesús de le está diciendo incredulidad, que todo tú tienes sentimiento que me haga tu apartarme de reino ti, sobre que me nosotros. haga pensar que tú no eres real, ¿Y que tú no qué fue existes, lo que que tú no y cuidas de mí, aconteció? que tú no ¿Por estás qué pendiente de mí? el hombre Porque ahora? todos esos pensamientos muchas ¿Y veces por en qué el hombre momentos le da o tanta lucha a tener circunstancias el por las cuales carácter de Dios? pasamos, Porque es que también los atributos nos llevan a tener esos que Dios, sentimientos de de los incredulidad, atributos que de Dios nos preguntarnos si depositó realmente Dios allí en el Edén, está de nuestro lado, si cuando realmente Dios nos nos escucha, sopló aliento de ¿verdad? vida y Entonces, cuando nos que dio Dios nos su imagen ayude, y su seamos semejanza. sinceros con En la Dios. caída del Y hombre que lo así perdió. como aquel padre Ahí es dijo, donde está el yo problema. creo, yo Por tengo eso fe, es pero yo que necesito que se tú, nos mi hace amado Jesús, difícil me ayudes a superar hoy incluso esta nosotros pensar que incredulidad. podamos tener el Bendito sea carácter el de nombre del Dios. Señor. Un fuerte Pero les voy abrazo, a dar Dios me una les noticia. bendiga. Es que cuando